Shalom Uraja, Talmidim y Talmidot de la Torah y de Yeshua HaMashiach. Bueno, en este audio, en este video, quiero exhortaros de parte del Padre, una vez más, a que no os dejéis engañar, por favor. Lo que está en juego son nuestras almas y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de a quién estamos siguiendo. Tenemos que esforzarnos y hacer mucho énfasis en buscar su rostro. Si de pronto algunos de ustedes han estado queriendo comunicarse conmigo y han visto que en estos días no contesto, es precisamente por eso. Porque el Padre me tiene buscando su presencia, buscando su rostro. Debe ser lo más importante para nuestras vidas. Debe ser lo más importante aún para aquellos que enseñan Torah. Porque estamos en tiempos decisivos. De los caminos que tú escojas seguir, de las enseñanzas que tú recibas, que tú escuches, depende de hacia dónde estás tú encaminando el fin de tu alma. De si estás exponiendo tu alma a la confusión, a la mentira, al engaño. Y si estás jugando a la posibilidad de perder tu alma. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que seguimos. Todos nosotros, cada uno de nosotros va a ser probado por el Padre en su fidelidad. Cada uno de nosotros está siendo probado por el Padre en su fidelidad. Tenemos que aprender a buscar el alimento en su presencia. Porque fuera de su presencia solamente hay engaños. Fuera de su presencia solamente hay confusión. Y de eso es de lo que está lleno el mundo en estos momentos. Y de verdad, mi exhortación, mi invitación es a que no os dejéis engañar. Hay muchas doctrinas que en estos tiempos han salido por todos lados. Y son doctrinas que os desvían de la verdad. Precisamente porque no os habéis aferrado a aquello que es la verdad. Tenemos que saber que la verdad no viene de ningún hombre. De ningún hombre, por grande que sea. La verdad solamente proviene de nuestro Creador. Y si nosotros tenemos en cuenta eso, tomaremos solamente como parámetros de verdad las palabras de la Torá y las palabras de su enviado, su Hijo, el Mesías, Yeshua. Pero tenemos que aprender a centrarnos en esas dos fuentes de verdad y a no dejarnos engañar, porque precisamente a través de querernos desviar de esas dos fuentes es que vamos a ser probados. Cada uno de los falsos maestros, cada uno de los falsos guías, de los falsos profetas que hay hoy en día, son permitidos, o podríamos decir aún más allá, son puestos por el Eterno para probar nuestros corazones, si habremos de andar en su Torá y en sus mandamientos,
obedeciéndolos con todo nuestro corazón. O si nos hemos de desviar al primero, que nos salga con un atajo, con un camino diferente, o que nos lleve a servir a otro Elohim, o a infringir, o a cambiar sus misbot, o a negar a aquel el cual él envió a su hijo el Mashiach, Yeshua. Y si nosotros somos sabios, sabremos pasar todas las pruebas que él nos pondrá. Porque él está seleccionando un remanente. Y tenemos que entender que precisamente este remanente es un grupo de almas fieles a su Torah y a su Hijo, fieles a su palabra y a su Mesías, Yeshua. Y tenemos que saber que la voz de la serpiente está por todos lados. Esa voz que te dice, con que él te dijo que el Shabbat es este, pues no, mira, el Shabbat es este otro. Las dudas, los falsos maestros, esas personas que son permitidas por el Eterno para probarte, están en todos lados. Y van a usar la verdad. Y están usando la verdad para infiltrar sus mentiras, a través de las cuales desviarte. Quiero advertirles sobre muchas de esas mentiras que se están moviendo. Mi responsabilidad es advertiros, y vuestra responsabilidad es que vais a hacer con esas advertencias delante del Padre. Por eso, tened cuidado con todos aquellos que se hacen llamar judíos. Abran sus ojos, por favor, entiendan que todos aquellos que se visten de rabinos, dejan sus barbas largas, sus peyot, visten de blanco y negro, se ven muy bonitos, muy hermosos, parecen ultraortodoxos. Y hacen que muchos incautos caigan. Se cambian los nombres y se hacen decir judíos. Mis padres eran judíos, mis familiares eran judíos, mis abuelos, bueno, se inventan cualquier historia. Pero realmente han sido pastores o han sido religiosos de alguna otra doctrina, muchos de ellos sacerdotes, curas, que precisamente se han desviado y están desviando a muchos. Aún hay muchos que o no puedo hablar muchos, pero sí hay algunos que han nacido aquí en Israel. Pero no por eso significa que estén enseñando Torah, porque aquí en Israel nacen ateos. Aquí en Israel nacen católicos. Aquí en Israel nacen cristianos, nacen musulmanes, nacen testigos de Jehová. Hay familias testigos de Jehová y si tienen un hijo, pues él nace con esa fe testigo de Jehová. Por eso, aún aunque alguien sea judío, tú no puedes confiar ciegamente en él. Tú tienes que confiar solamente en la Torá de Sinai y las palabras de Yeshua el Mesías. Todo aquel que no te lleve a las palabras de Sinai y a las palabras de Yeshua el Mesías, deséchalo. Porque va detrás de algo. Va detrás o de tu dinero o de tu alma, o de las dos si es posible.
Y están allí para probarte. Han sido puestos por el Eterno para probarte. Porque el remanente que Él seleccionará será un remanente refinado, un remanente probado, un remanente de almas fieles hasta la muerte. Un remanente que lo deje todo por seguirle a Él y por obedecerle. Un remanente que le sea fiel única y exclusivamente a Él y a su Torá y a su Hijo. Duden, por favor, de todos aquellos que con su aspecto de rabinos ultraortodoxos enseñan Torah y enseñan de Mashiach. Y se hacen llamar judíos y no lo son, sino sinagoga de Hasatán. Están por todos lados, amados. Abran sus ojos, no se dejen engañar. Tengamos mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Otro punto, el Padre en ningún momento habló de otra Torah. Tengan cuidado de las enseñanzas talmúdicas. Tengan cuidado de las enseñanzas de la Gemara, de la Mishnah. Tengan cuidado con la Cábala, con la gematría, con la numerología, porque eso no es de Torah. Y precisamente aquellos que están desviando las almas mezclan todo esto. Lo que nos fue dado del cielo en el monte Sinaí fue la Torá y nada más. Si el Eterno supiera que necesitábamos algo más, nos lo hubiera dicho, nos lo hubiera entregado allí. Lo demás son doctrinas de hombres. Hablando del Talmud, hablando de la Mishnah, hablando de la Cábala, hablando de la Gemara, de todo esto es doctrina de hombres. Lo mismo si Yeshua hubiera necesitado a alguien que lo interpretara, pues realmente él no sería el Mesías. Por eso mi función es llamar al pueblo, al remanente, a que despierte, a que abra sus ojos. Porque así como mi pueblo perece por falta de conocimiento, por la idolatría de seguir las enseñanzas del Talmud ciegamente como palabra de Elohim. Asimismo, muchos mesiánicos y el cristianismo tienen esa misma ceguera con respecto a las enseñanzas de un rabino llamado Shaul. Ni sus cartas, ni sus enseñanzas rabínicas, ni las enseñanzas rabínicas del Talmud aparecen en la Torah. En ninguna parte de los profetas aparece profetizado de que saldrían unos rabinos y harían un compendio de comentarios de la Torá y que nosotros deberíamos creer en ellos. En ninguna parte de los profetas o de la Torá aparece que vendría un rabino después del Mesías y quitaría sus enseñanzas, corregiría sus enseñanzas o explicaría sus enseñanzas. No aparece ninguna de estas dos cosas. En la Torá solamente aparece que los Kohanim serían los que enseñarían la ley, la Torá, al pueblo. En ninguna parte tú encuentras que se hable del Talmud o que se hable
de un movimiento rabínico. El movimiento rabínico surge esporádicamente como una decisión de los hombres de llevar la contraria, de creer que nosotros podemos añadir a la Torá, enseñar a la Torá, o de aquellos judíos que no siendo Kohanim creen que pueden suplantar a los Kohanim, porque básicamente la Rabanud es la suplantación de los Kohanim. Y la Torá no avala ni autoriza eso. Así como ningún texto de Torá o de los profetas avala o autoriza a alguien que suplante al Mashiach, o que explique las enseñanzas del Mashiach, añada o quita las enseñanzas del Mashiach, como lo hace el rabino Shaul. Pero sin embargo, tanto para mi pueblo como para los que no son del pueblo, se han levantado estos dos pilares. Las cartas de Shaul y de los demás, sean quien sean, y el Talmud. Y los han endiosado y se ha vuelto idolatría. Se ha vuelto idolatría porque básicamente aquellos que dicen creer en Yeshua, muchos de ellos cristianos, muchos de ellos mesiánicos, realmente el Elohim de ellos es Shaul. Porque tú les puedes hablar de palabras de Mashiach, pero para ellos es más importante seguir las enseñanzas de un rabino sin ni siquiera saber quién es, de dónde surge. La historia no habla nada de este rabino. Es más, nuestros libros no hablan ni dan vestigio de que haya existido. La historia, la arqueología no muestra nada sobre él. Los únicos que avalan su existencia y su veracidad son el catolicismo, con el Vaticano a la cabeza. Pero sin embargo, para la mayoría de las líneas de creyentes en Yeshua es más importante seguir los libros de este pseudo rabino, porque ni siquiera podemos corroborar su existencia. Los libros históricos más antiguos de Flavio Josefo no hablan de él. Y si era tan importante, ¿por qué no aparecen ni en los textos judíos ni en los textos históricos? Pudiendo ser perfectamente una fábula creada por el catolicismo, por el Vaticano, para crear un choque, una discordancia entre el judío y el creyente en Yeshua, no judío, para que ni uno se acerque al otro, ni nosotros nos acerquemos a ellos. Donde se han enseñado en herejías como la Trinidad, donde se han enseñado herejías como hacer Elohim, hacer Dios a Yeshua, el Mesías. Donde se han enseñado herejías como a dividir al Padre en Padre y Ruach, confundiendo las mentes de las personas. Asimismo, no encontramos un aval ni autorización de la Torá para el Talmud. Y el Talmud se ha vuelto más importante que la misma Torá. Ha tomado el mismo nivel y en algunos casos es más importante las decisiones rabínicas a las cuales han llegado, aún pasando por encima de lo que dice una misma. Y en los dos puntos se ve exactamente lo mismo. Se prefiere seguir lo que los sabios del Talmud dijeron a algo que obviamente nos muestre la Torá. Y se te es prohibido llegar a pensar que cada uno
de los componentes del Talmud no son de inspiración divina, igualmente que con las cartas paulinas y las demás cartas. Cuando nos damos cuenta que de los cielos de Hashamayim, el Eterno solamente entregó su Torah con las Misbot y a su Hijo el Mesías Yeshua. En ninguna parte encontramos que Él autorice o que esté profetizado sobre alguien o sobre algo más. Y encontramos que estas dos van a ser las características bajo las cuales va a ser seleccionado el remanente en los últimos tiempos. Por eso tenemos que tener cuidado. Si tú sigues enseñanzas de alguien que no sea el Mesías, no vas a entrar simplemente en ese remanente. Puedes llegar aún a perder tu alma, tu salvación, defendiendo como verdades simplemente posiciones teológicas o pensamientos o creencias de hombres. Asimismo, si tú sigues creencias talmúdicas, te puede pasar lo mismo. Bien enseña el Talmud sobre la reencarnación, bien enseña el Talmud sobre que los Goy no tienen alma, sobre que todos nosotros, los judíos, tendremos parte en el Olam Habá, en la vida eterna. Pequemos o no pequemos, el más pecador de los pecadores simplemente hará tikkun durante 1 año y luego tendrá vida eterna. Enseñanzas rabínicas, enseñanzas talmúdicas. Tengamos cuidado con eso, porque nosotros vamos a ser juzgados por la Torá de Sinai y por las palabras de Mashiach. Y vemos que las palabras de Mashiach simplemente respaldan, simplemente defienden las misbot entregadas por el Padre, donde Él mismo dijo que no había venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso tengan cuidado, porque si ustedes están andando en enseñanzas talmúdicas, en interpretaciones rabínicas, si ustedes están andando en cábala, que no es otra cosa que ocultismo, que espiritismo, cosas que están prohibidas. Si ustedes están en gematría, que no es otra cosa que numerología, quiera adornar como la quieras adornar, estás en caminos desviados. Crees que estás en la Torá, pero realmente no estás siguiendo la Torá. Si tú estás siguiendo a Shaul, realmente no estás siguiendo al Mashiach, porque Él mismo nos enseñó una y otra vez y nos sigue enseñando. Nadie puede seguir a 2 Baal. Nadie puede tener 2 señores, porque o seguirá a uno y desobedecerá al otro. Tú no puedes tener 2 rabí en tu vida. Tengan cuidado con eso, porque cuando ustedes descubran la verdad, puede ser demasiado tarde. En este momento, en tu deseo de conocimiento, puedes creer que estás en lo correcto. Pero qué triste que descubras que no es así cuando pierdas tu alma.
No podemos seguir a dos señores, no podemos seguir al Elohim de Israel y a enseñanzas de hombres. No podemos comparar la Torá de Sinai con interpretaciones de hombres. No podemos comparar las enseñanzas de Yeshua con las interpretaciones de un rabino. Cual sea, ni siquiera de un talmid de él. Porque nosotros no fuimos llamados a seguir talmidim de él, sino a seguirlo a él. Por eso mi trabajo es exhortaros a que sigáis la Dabar Elohim, la palabra de tu Creador, que es la Torah, y a que sigas al enviado de tu Creador, que es el Mesías Yeshua. A ningún hombre podemos seguir. No podéis seguir a ningún hombre. A ningún hombre. En la Torá, en las palabras de Mashiach, está absolutamente todo lo que tú necesitas. Si tú deseas buscar fuera de eso, ya estás poniendo en peligro tu alma. Hay cosas que tú crees que son importantes para tu alma, pero simplemente es tu carne y tu comezón de oír. Para que una persona sea salva, no necesita ser judía. Necesita obedecer la Torá del Elohim del pueblo judío. Porque de nada te sirve hacer una conversión, de nada te sirve hacerte un Brit Milá, de nada te sirve estudiar 1 año, 2, 3 años, de nada te sirve llenarte de conocimiento de una religión si pierdes tu alma. El obedecer la Torá te va a llevar a hacer muchas de estas cosas. El obedecer la Torá, el aceptar la Torá de Sinai, te va a llevar a parecerte en muchas cosas a mi pueblo. Pero no el parecerte a mi pueblo, el querer parecerte al pueblo judío te va a llevar a obedecer Torá. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la religión judía y lo que es la Torá que fue entregada en el monte Sinaí. Tienes que hacer una diferencia entre lo que es la religión judía y lo que es el pueblo de Elohim. Porque el pueblo de Elohim será constituido por aquellos judíos y no judíos que obedecen su Torá, que aceptan sus pactos, abrazan sus pactos, los obedecen, siendo uno de ellos el creer en el Mesías Yeshua, el aceptarlo como sacrificio expiatorio y el expiar todos los días nuestros pecados a través del sacrificio que Él ofrendó en obediencia a su Padre por nosotros. Porque así lo estipuló el Padre, así muchos hombres no lo quieran aceptar o no lo crean. Creer en Yeshua hace parte de la Torá, hace parte de las misbot de la Torá. Expiar a través de un cordero de 1 año, 2 veces por día, hace parte. Nadie puede cumplir la Torá del Padre sin creer en Yeshua, porque hace parte de las misbot. Expiar a través de la sangre de un cordero. Tengan cuidado con todos aquellos que se dicen ser seguidores de Yeshua, ser talmidín de Yeshua y se hacen llamar rabinos. Yeshua prohibió explícitamente que nos hagamos llamar rabinos. Él mismo dice que a nadie llaméis rabí, rabí, porque rabí solamente es uno, vuestro moré, vuestro maestro, que soy yo, el Mesías, dice él. Por eso, tengan cuidado.
Por eso desconfíen de todo aquel que se haga llamar Moré, que se haga llamar Rabí, que se haga llamar maestro, que se haga llamar pastor. Pastor solamente es uno y es Yeshua. Yeshua es el buen pastor. Es aquel que da su vida por las ovejas. Es más, dio su vida por las ovejas. Dio su vida por ti y dio su vida por mí. Por eso tengan cuidado. Todos aquellos que se hacen llamar pastor, roé, todos aquellos que se hacen llamar rabí o rabino o rab, todos aquellos que se hacen llamar moré o maestro, tengan cuidado con ellos. Sin olvidar a todos aquellos que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar pastores, que se hacen llamar lo que sea, doctores, diáconos, presbíteros, curas, sacerdotes, todos estos títulos que quieren mostrar autoridad divina en el conocimiento de las escrituras de la Torá. No os dejéis engañar. Tened cuidado con enseñanzas que han salido. Yeshua no nos enseñó ningún nombre para dirigirnos al Padre. Todos los textos que hablan de que conoceremos el nombre del Eterno, invocaremos todos el nombre del Eterno, están en futuro. Yeshua mismo, en el libro de Apocalipsis encontramos varias partes donde él mismo a los que vencieren hará columna en el Mishkan de su Elohim y pondrá en ellos el nombre de su Elohim. Asimismo como entregará una piedra blanca con un nombre nuevo y el nombre de su Elohim. Pero será Yeshua en un futuro a los que vencieren. ¿A los que vencieren qué? A los que vencieren las pruebas que tiene que pasar, los que quieren hacer parte de ese remanente, los que quieren heredar el reino por venir. Así que por favor no se dejen engañar. Nosotros como judíos nunca le hemos dado un nombre a Elohim. No se dejen engañar. Ustedes por experiencia propia pueden ver que las religiones que le han dado nombre al Elohim de Israel simplemente han sido doctrinas de engaño. Los primeros que le dieron nombre, que vocalizaron las 4 letras que no significan ningún nombre, sino que son acróstico de Yeh, Hayah, Jové, de quién será, quién fue y quién es, y no es un nombre, son engaño y han sido engañadores. La primera doctrina, los primeros que hicieron eso, ¿quiénes fueron? Los católicos, con su nombre Yahvé. Los siguientes, el cristianismo, una rama del catolicismo, con su nombre Jehová. Y los siguientes, el mesianismo, con una rama del cristianismo que le dicen de muchas otras formas, Yahweh, Jehová, Yahul, como quieras. Y si te das cuenta, cada una de estas ramas que pronuncian su nombre erradamente caen en desobediencia a ese mandamiento, a ese gran mandamiento que dice que no tomarás el Yod-Hei, Bad-Hei falsamente, porque el Eterno no tendrá por inocente al que tal hiciera. Y vemos que en estas doctrinas se mueven todos los engaños. Vemos que en el catolicismo se mueven todos los engaños que conocemos, la idolatría, todo esto en el cristianismo. Están engañados con sus sectas, con sus milagros, con la prosperidad, igualmente que lo puedes ver en el mesianismo, que se ha vuelto sectas de confusión.
Por eso tengan cuidado. Si alguien les enseña a pronunciar el Yod Hei Bat Hei, a vocalizarlo, huyan de esas enseñanzas. Huyan. Aquí hay personas que están enseñando nombres diferentes para el Mesías de Israel. Yeshua es su nombre, Yeshua siempre ha sido su nombre y Yeshua será por siempre su nombre hasta cuando venga por segunda vez, hasta cuando Él mismo nos revele su nuevo nombre. Así que tengan cuidado y no se dejen engañar. Huyan de estos lugares. Muchas personas les da temor, muchas personas han sido adoctrinadas, muchas personas creen que es pecado si no se reúnen en algún lugar y dicen es pecado el dejar de congregarse. Yo les digo una cosa, ¿qué es congregarse para Yeshua? Yeshua dice, Yeshua enseña, donde 2 o 3 de vosotros estén reunidos, allí yo estaré. Así que si tú te reúnes con tu familia, no estás pecando, pero es preferible estar solos con tu familia que estar en un lugar donde te están desviando, donde te están enseñando herejías. Si tú eres una persona que está dirigiendo una Keilah, y si no has caído en ninguna de estas falsedades y realmente eres un talmid genuino de Yeshua, enseña a los miembros de tu Keilah estas cosas, enséñales a no ser engañados y prepárate, porque dentro de poco tiempo vendrá persecución y tendrán que reunirse en casas. Y cuando haya persecución y tengamos que huir, aquellos que no sepan ser pastoreados por Yeshua no sabrán qué hacer. Por eso, si tú eres un verdadero talmid en Yeshua y diriges honestamente una Keilah, sé honesto con la Keilah. Nunca te hagas llamar rabí, nunca te hagas llamar mogé, pastor, nunca te hagas llamar mogé, porque eres un talmid, eres un compañero, un hermano. Todos somos hermanos, somos ajim, somos talmidim de Yeshua. Y debemos ayudarnos los unos a los otros sabiendo que el rabí y el pastor de cualquier lugar es Yeshua HaMashiach. Sus palabras son las que nos deben pastorear y la Torá de su Padre. Tengan cuidado con las doctrinas de engaño que están hablando de que Shabbat cae en otros días. Por favor, no crean eso, no se dejen engañar. Yeshua siempre guardó las festividades y guardó los tiempos de acuerdo al calendario que se manejaba en ese tiempo, que es el mismo calendario que se maneja hoy en día. Por razones obvias, tenemos que entender que si todas estas mentiras que están levantando muy astutamente estas personas para hacer caer a ingenuos fuera verdad, estarían hablando de que Yeshua infringió la Torá al celebrar Shabbat en días diferentes, al haber celebrado y haber hecho expiación en días diferentes, al no haber celebrado Pesaj cuando era. No sean ingenuos, por favor. No sean ingenuos. No sean ingenuos. Todas esas doctrinas simplemente son para probaros. No os dejéis engañar. Así que si os dicen que Shabbat cae un miércoles y el próximo semana cae un martes, no os dejes engañar. Os están probando, no seáis ingenuos. Lo mismo para las festividades.
Están cambiando las festividades, ya hay una congregación muy conocida que ha hecho popular esto y miren cómo andan ellos, confundidos, divididos, apóstatas, hablando de Illuminatis, hablando de cualquier cantidad de cosas que no son de Torah, tomando un comportamiento como sectas, donde siguen a un líder ciegamente. Este líder les puede decir que todos son monos y todos dicen amén, aleluya. Tengan cuidado de eso, de aquellos que llaman a la gente a seguirlos a ellos, escudándose en que están mostrando la verdad cuando están cambiando los tiempos y la ley. Todos aquellos que han corrido las fechas de las festividades están cambiando los tiempos. Todos aquellos que están añadiendo y quitando a la Torá están cambiando la ley. Tengan cuidado con eso. Por favor, abran sus ojos. En la Torá y en las palabras de Yeshua tenemos absolutamente todo lo que necesitamos conocer para obedecer la Torá y para salvaguardar nuestras almas. Busquen, por favor, el rostro del Eterno. Busquen su rostro, saquen tiempo para hablar con Él, saquen tiempo para hacer tefilá, para clamar, y preparémonos porque vienen tiempos difíciles, obedezcamos. Por favor, dejen de estar buscando en el internet lo que no se les ha perdido. Estas palabras y estos videos quedarán como testimonio. Serán testigos de que el Padre les advirtió. No dejen que vuestra curiosidad, no dejen que vuestro ego, no dejen que vuestra mente, vuestra carne, vuestra concupiscencia os haga desviar. Dejad de seguir a hombres. Buscad la Torá de Sinai, buscar la presencia, la Shejinah preciosa de Akadosh Baruj Hu. Buscad a su Hijo y seguidlo. Son tantos, tantos, tantos los que serán engañados. Y serán tantos, tantos, tantos los que en la gran tribulación serán depurados, serán purificados, serán probados simplemente por su desobediencia. Que vosotros no hagáis parte de ese gran grupo. Buscar la puerta estrecha y el camino angosto, sabiendo que muchos lo buscan, pero pocos son los que lo hallan. Como Yeshua dice a través como el Eterno dice a través de Yeshua, su Hijo amado, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Como Yeshua mismo dijo, manada pequeña, no temáis. Será un grupo pequeño en cada lugar, en cada ciudad, unos cuantos, porque precisamente la altivez de nuestro corazón, nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne, se levanta. El orgullo se levanta y por eso no podemos cumplir esas palabras que dice Yeshua. Si no os humillare como uno de estos niños, no podréis entrar en el reino de mi Padre. ¿Por qué no humillarnos? ¿Por qué no aceptar que lo único que nosotros necesitamos es esa preciosa y bendita Torá de los cielos, que nos fue entregada en amor, en misericordia y en bondad por nuestro amado Creador en el monte Sinaí? Y las palabras maravillosas de su Hijo Yeshua, que son enseñanzas de vida eterna, que nos llevan al cumplimiento de la Torá y al acercamiento al Padre, al arrepentimiento y al perdón de pecados, y su sangre preciosa para que expíe por nosotros. Que esa sangre preciosa
sea sobre cada uno de aquellos que escuche y vea este video y que haya de hacer parte del remanente. Desde Israel he hablado, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.